Ya. Y entonces, pero ¿qué pasa? De que ella dice que la notaría, pero la notaría cometió un gran error. Cuando fueron a una notaría que es San Isidro para abrir la compra-venta, porque hicieron entre las dos personas una minuta, y para llevar esa a registros públicos, fueron a la notaría y la notaría abrió un cárdex, pero esa no tiene valor jurídico, nada. Entonces ellos dijeron, en ese momento la notaría se acuerda, ¿no? Que ellos dijeron cuando iban a hacer la inscripción en el libro, porque es un control interno, dijeron ellos de que les faltaba un requisito, una copia que iban a revisar y no revisaron más. Entonces con ese papel, con ese número de carnes, fueron a registros a sorprender, no esa casa, sino sacaron papeles de la otra casa al costado para disimular y escribir en registros públicos. Cuando van a escribir en registros públicos, se dan cuenta de que ese registro tenía su propietario, ¿no? Entonces el procurador ya ve denuncia penal, pero ¿cómo se llama? Pero el juzgado civil, ¿no? Parece que está coludido con las otras partes y saca una resolución de que la casa le pertenece a los nuevos, a ver, lo que le entiendo es esto. Hay una señora, ella se compra a venta, lo adquiere él es el nuevo propietario, él se va preso. Sí. Pero él antes dice preso deja la casa alquilada. Pero él antes de irse preso hace un contrato de arrendamiento. Y él es inquilino. Lo alquila y se va preso. Entonces paso 1, esto es lo primero y esto es después. Y luego él aquí hace una compra-venta, ¿no es cierto? Claro, porque esa casa que estaba alquilada, esa persona que vivía ahí la sale vendiendo como si fuese esa del dueño. Y él compra. Entonces, este contrato de compra-venta es nulo, ¿no es cierto? Sí. Esto de acá es el que queda solamente en cargas, ¿no es cierto? Sí, ese queda en cargas. Ahora, primero, delimitemos una cosa. Él, este contrato es nulo. Asumamos que él va a decir lo siguiente, él podría decir lo siguiente: soy un poseedor, porque propietario no es, porque su contrato es nulo, ¿cierto? No, el dueño, el que está preso, el que ha estado preso, él es el dueño legítimo. No, claro, eso me queda claro. El que está arriba, el que tiene la casita arriba, ya que es el inquilino, ¿no? El de arriba, el inquilino. Él es el dueño. Él es el dueño, pero él alquiló la casa, la alquiló a una señora. Es una señora. Esa señora se hizo pasar, como él estaba preso y no había quien reclame nada, ella se hizo pasar como dueña y vendió a otra persona. Por eso, él aparentemente es el nuevo dueño, ¿cierto? Exacto, sí. Hicieron alcaldes, por eso. Entonces, ¿cuál es la situación jurídica de este señor? Es poseedor, ¿cierto? Él es poseedor. Pero ahora es poseedor y tiene un título, ¿no es cierto? Tiene título. Entonces acá, él es un poseedor ilegítimo. Ahora, el tema está en que él puede ser de buena fe o puede ser de mala fe. Es un tema de probanza. Entonces, ¿de qué depende que sea de buena o mala fe? Si él sabía de esto, de este contrato nulo, no sabía él. Pero lo más probable es que sí. ¿Por qué? Porque como en registros públicos está inscrito a su nombre, sí, sale el nombre de la casa, sale. Por ende, tú asumes que él actuó de mala fe. Por ende, al ser él un ilegítimo de mala fe, si quisiera prescribir, tendría que ir a los 10 años. ¿Sí? Ahora, es más, de hecho, en jurisprudencia se dice que aquellas posesiones de mala fe derivadas de actos ilícitos, por un tema de vulnerar normas imperativas, ni siquiera podría prescribir. Es un tema discutible, porque no hay jurisprudencia y no hay norma que ni diga que no, ni diga que sí. Es un tema de interpretación, argumentación. O sea, los poseedores de mala fe están referidos a que de pronto yo veo un inmueble desocupado, ingreso y prescribo a ellos, pero no aquellos que haciendo actos ilícitos obtengan la posesión, duren 10 años y prescriban. Entonces ahí es un tema que todavía no está regulado, es un vacío legal, pero que por interpretación se puede decir que aquellos que poseen un bien como consecuencia de actos ilícitos no podrían prescribir. Ahora, en la actualidad me dice, ¿qué procesos hay? Hay juicio de desalojo, porque el señor, como salió de la cárcel, vio que todos los papeles están bonitos, los vendió, ¿no? O sea, hay desalojo, han hecho juicio. Él ha hecho compra-venta. Ha hecho compra-venta, ¿cierto? Y él es el nuevo comprador es el que está haciendo el proceso de desalojo. Sí, está haciendo el desalojo.
contra esta persona. Contra esas personas. Sí, de hecho lo va a ganar. Esa de mal olor, creo. Sí. No, a veces no vamos a ver los criterios del cuarto pleno para ver que sí, de hecho él tiene todas las de ganar. Luego lo vemos, comentamos los criterios del presente. Bien, caso bonito, pero ya. Ya. Muy bien. Sigamos con la clasificación y ahora sí toca hablar de la posesión precaria. Entonces, posesión a secas, posesión mediata, posesión inmediata y posesión legítima y posesión ilegítima. Y la legítima puede ser de buena fe y de mala fe. Y finalmente aquí entra a tallar la posesión precaria. Posesión precaria. Entonces, en relación a la posesión precaria, digamos que en doctrina nacional habían dos posiciones fuertes, opuestas. Unos decían, esto es precario, y otros decían, eso no es precario, esto otro es precario. ¿Cómo así? Bien. Vamos al artículo 911 del Código Civil. ¿Qué dice? Poseedor precario es aquel que no tiene título, ¿cierto? No tiene título, o el que tenía feneció, ¿cierto? Entonces, si yo hago, por ejemplo, una interpretación literal del 911 del Código Civil, voy a llegar a esta conclusión. Mira, en este momento yo termino las clases, me voy a mi casa y de camino encuentro que un inmueble está desocupado. Voy, me instalo y me quedo ahí varios años. Entonces yo genero el corpus, digamos, ¿sí? En ese bien. Entonces ya tengo el corpus, soy poseedor de varios años. Y la pregunta es, ¿yo tengo título o no tengo título? No, porque yo ingresé por propia voluntad, ¿cierto? Entonces si yo hago una interpretación literal del 911, por interpretación literal, el poseedor precario va a ser, en el fondo, el poseedor, el mismo que hemos visto aquí, ¿o no? Porque en estos casos, dijimos, o sea, cuando hablamos del poseedor a secas, ¿qué dijimos? ¿Por qué se caracteriza el poseedor a secas? Porque es una persona que obtiene la posesión por propia voluntad. Porque si a mí me otorgan la posesión por un contrato, ¿qué tipo de poseedor soy? Poseedor inmediato. Entonces la diferencia entre el inmediato y el poseedor a secas es que el a secas obtiene por sí mismo la posesión. Entonces, si yo hago una interpretación literal del 911, la posesión precaria terminaría siendo la posesión a secas, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Esta tesis lo sostenía la mayoría. Aquí está, por ejemplo, el doctor Mejorada Chauca, el doctor Avendaño, ¿sí? Interpretación literal del 911, poseedor precario, el mismo que el poseedor a secas. Prácticamente el poseedor principal, porque si se dan cuenta, ese es el poseedor principal. Esas son clasificaciones de la posesión. Entonces, el precario, bajo una interpretación literal, se terminaba convirtiendo en la posesión propiamente dicho. Ahora, si no hacemos una interpretación literal, si no hacemos una interpretación histórica del 911, el Código Civil, ¿y quién es el que defiende esta tesis? Es el doctor Gunther González Barrón. El doctor Gunther González Barrón dice, el 911 del Código Civil no lo tenemos que interpretar de manera literal, están haciendo mal, porque si interpretan de manera literal están llegando a que la posesión principal termina siendo posesión precaria, y no es así. La posesión precaria también es un tipo de posesión, y como es un tipo de posesión tiene que diferenciarse de la posesión principal. Entonces, ¿qué sugiere? Dice, no, hagamos una interpretación histórica, es decir, vayámonos al derecho romano. En el derecho romano,
¿Qué se entendía por posesión precaria?